Que Dios les bendiga en esta tarde. Es para mí un gozo y un privilegio poder llegar hasta la comodidad de sus hogares en este subprograma, El Despertar de las Misiones. Y estamos aquí en las instalaciones de la iglesia Ebenezer, una iglesia con visión misionera a las naciones. Y es para mí un privilegio poder enseñar esta parte linda de este hermoso estudio, que quizás para usted que nos ve, que nos escucha también a través de la radio y a través de estos medios de comunicación, quizás le parezca un poco raro el poder escuchar este tema que va a ser trazado en varios capítulos acerca de algo muy esencial, de algo muy apremiante y de algo muy importante dentro de la vida del pastorado, como la vida de los maestros de escuelas dominicales, como también, amados hermanos, en la vida personal del pastor de la iglesia, el hombre que está al otro lado del micrófono. En el Nuevo Testamento, aunque no aparece esta palabra, nosotros la tenemos que buscar, y me refiero a la palabra apología. Pablo, que es el apóstol, era un apologético, porque la apología es una herramienta muy valiosa para estos tiempos que se debe de defender la fe, ya que hay muchas congregaciones, hay muchas iglesias que se han levantado de la noche a la mañana con diferentes doctrinas, con diferentes credos, con diferentes ideologías, y muchas veces necesitamos defender la fe. Y por eso aparece esta materia dentro de una herramienta muy linda que es la apologética. Aunque no está basada en un versículo, en un capítulo de la Biblia, pero yo le invito a buscar a mis hermanos locales y a los hermanos que nos están sintonizando en esta tarde, en este día, en esta mañana, en esta noche, cualquier momento que usted nos sintoniza, que Dios le bendiga. Y vamos a tener en el libro de los Hechos de los Acontecimientos, en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y está basado en el discurso de Pablo hacia los judíos. Y mientras lo buscamos, espero que en estas series de estudios de la apologética usted sea entrenado en la defensa de la fe cristiana. ¿Cuánto necesitamos conocer más la palabra de Dios? Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Libro de los Hechos, capítulo 22. Varones hermanos, y note la expresión, y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Note, mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo,
Y sigue diciendo Pablo, y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Hasta ahí lo voy a dejar, es hasta el versículo 29. Vamos a hacer una corta oración. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de poder llegar hasta aquellos hombres y mujeres fieles en estas partes lindas de la enseñanza, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en la mente de ellos, Señor, y los que estamos aquí también en el templo, Señor. Bendícenos de una manera linda. Abre nuestro entendimiento, Señor del cielo, para que entendamos lo que tú traes para cada uno de nosotros. Dame esa sabiduría correcta para poder hablar a mis hermanos lo que quieres tú que hable, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Estábamos hablando vamos a hablar de la apologética. Y la apologética, aunque no la voy a descifrar totalmente, porque es la herramienta de mucho valor para el pueblo de Dios actualmente. Y decía que Pablo fue un apologético, o sea, un hombre preparado en la palabra del Señor, un hombre defensor de aquella fe cristiana por mucho tiempo, hasta que Dios se llevó a Pablo. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Voy a hacer un recorrido pequeñito en lo que corresponde a los temas que posiblemente podemos agarrar. Son 13 subtemas que no lo vamos a dar en esta hora, sino que son 13 de estas partes tan valiosas, y le voy a decir por qué este es un comienzo del estudio de apologética. Como por ejemplo, hermanos amados, la necesidad de responder a todos es un tema, el contenido de este estudio. Los inconversos plantean buenas preguntas. Nosotros los cristianos tenemos buenas respuestas. Dios nos manda que le contestemos. Pero, ¿qué acerca de qué? Bueno, los inconversos preguntan acerca de Dios. ¿Existe Dios? ¿Qué clase de Dios existe? Y muchas veces hay algunas objeciones. Pregunta también los inconversos acerca de otros dioses, como por ejemplo el ateísmo. ¿Y si no hay Dios? El deísmo. ¿Y si Dios hizo el mundo y después lo dejó solo? El panteísmo. ¿Y si el mundo es Dios? Eso es lo que piensa el panteísmo. Deísmo finito. ¿Y si Dios no es todopoderoso? El politeísmo. ¿Y si hay muchos dioses? Preguntas acerca también del mal. Los inconversos, quizás su propia familia puede preguntar estas cosas acerca del mal. ¿Qué es el mal? Esta es apologética, hermano. ¿Por qué no se puede parar el mal? ¿Cuál es el propósito del mal? ¿Tiene que haber tanto mal? Oiga, hermano, ¿no podría Dios hacer un mundo sin maldad, sin mal? Entonces, ¿por qué eligió Dios a este mundo? Amén, amados hermanos. Todas estas cosas, hermano, las personas preguntan al cristiano, porque cuando nosotros como evangélicos hablamos del Señor, hermano, debemos de hacerlo de una manera sencilla, debemos de hacerlo de una manera muy sabia, aunque vivamos en una cultura llamada cristiana. Oiga, jóvenes,
Mucha gente no sabe ni siquiera qué se debe de nombrar en la Biblia. Mucha gente sale a evangelizar y no sabe cómo ganar las almas, cómo ganar su vecino, cómo ganar sus primos, sus tíos, aún su propio cónyuge no sabe cómo hablarle la palabra. Amén, amados hermanos. Debemos de aprender a hablar de Cristo, ¿correcto? A veces muchos de nosotros notamos que nuestros interlocutores muchas veces están sorprendidos, como si que no entendiéramos nosotros como cristianos lo que estamos hablando acerca de la persona de Jesús. No sabemos muchas veces cómo responder a otros, a preguntas que ellos hacen, hermano, acerca de la salvación. Muchas veces nosotros no podemos definir la salvación de nosotros mismos, porque los que estamos al otro lado del micrófono muchas veces no sabemos también cómo responder a lo que es el plan de salvación. Por ende hay mucha gente que no entiende y sale a evangelizar. También debemos de saber hablar acerca de la vida eterna. Amén, amados hermanos. Hay que saberles hablar a los inconversos, hay que darles a entender qué es el infierno. Y muchos temas muy importantes acerca de la apologética. Otras personas es lo contrario. Mucha gente sabe demasiado sobre temas como esto. Amén, hermano. Pero en un nivel meramente intelectual. Para alcanzar mucha gente universitaria, para alcanzar gente educada, debemos nosotros también de educarnos en la palabra. ¿Correcto, hermano? Antes de que nosotros compartamos el evangelio con alguien, tenemos que allanar el camino, remover obstáculos, ¿correcto? Y contestar preguntas que le impidan a la persona aceptar a Cristo. Amén, amados hermanos. Por eso es que cuando no sabemos la palabra, mucha gente se nos va de la mano. Aunque usted pueda decir lo contrario, el que ya está reservado para la salvación ya lo está. Ese es el concepto suyo. Pero las objeciones que presentan los incrédulos no siempre son objeciones tribales ni insignificantes. Muchas de estas objeciones, hermano, calan al cristiano hasta muy adentro, hasta muy hondo del corazón del cristianismo o de la fe cristiana, porque muchos de los inconversos nos desafían, hermano. Amén. Nos desafían porque muchos de ellos tienen fundamentos bastante tremendos que muchas veces nosotros como cristianos no lo tenemos. Podemos darle un aplauso al Señor, bendito su nombre. Muchos de ellos hablan acerca de, quieren saber de los milagros, si todavía son posibles. Entonces cuando ellos no creen en los milagros porque son inconversos, ¿por qué debemos de creer en Cristo si no existen milagros? Amén. Si Dios no puede, porque ellos piensan así, si Dios no puede controlar el mal, ¿será realmente digno de adoración? Oiga, hermano. Amén. Y si después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Me está escuchando? Estas y muchas interrogantes, muchas veces razonables para los inconversos, ellos merecen una buena respuesta y bien pesada por nosotros. Amén, amados hermanos. En días del apóstol San Pablo también ocurrían estas cosas, como lo hemos leído en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo del 1 en adelante hasta el versículo 29. En vista de la urgencia que tiene el cristianismo hoy en día, amados jóvenes, amados adultos, ancianos, maestros, evangelistas, pastores que nos miran a través de este programa El Despertar de las Misiones, Dios puso en mí, amados hermanos, el poder
con todo mi corazón, con todo mi ser, poder darles lo que el Señor nos ha dado en esta parte de los Estados Unidos, de lo que respecta a la enseñanza a todos ustedes. Y esperamos que todos estos segmentos que hemos llevado a cabo por todos estos años le hayan sido para usted de mucha bendición. Pero queremos meternos un poco más profundo acerca de esta herramienta que nos ayudará a difundir el Santo Evangelio en estos últimos segundos que nos están quedando de la existencia sobre la tierra para la iglesia. Amén, amados hermanos. Debemos nosotros contribuir con nuestra enseñanza en el fortalecimiento de la fe cristiana para aquel rebaño que usted tiene en la iglesia, para aquellas hermanitas especiales, para aquellos hermanos especiales como son los diáconos, como lo son las maestras de escuelas dominicales para los niños, para los intermedios, para los teenagers, para los jovencitos, para los adultos, para las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Entonces, en vista de esta urgencia que tiene el cristiano, esta herramienta de la apologética es de mucha ayuda. La intención nuestra, como el despertar de las misiones, es poder brindarle a usted este curso que apoyará no solamente a su ministerio, a su iglesia, sino que le va a permitir a usted prepararse para presentar defensa a aquellos hombres y mujeres que se han desviado del camino y aquellos hombres que pretenden botar de la fe a muchos cristianos de su iglesia, de su congregación, incluyéndole a usted como pastor, como maestro de la iglesia, como el encargado que tiene la escuela dominical. Si tiene escuela dominical su iglesia, hermano, tomar esta herramienta linda y pedirle al Señor en oración para usted que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé entendimiento para poder entender estos estudios. La gloria y la honra sea siempre dada a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Como buenos soldados del Evangelio, debemos de ser bien entrenados a través de la palabra del Señor para defender la fe que es la palabra de nuestro Salvador. Amén. Como buenos soldados del Señor. La pregunta que formulan muchas veces las personas, y será siempre esa pregunta, será acerca de Dios. Vivimos en un mundo ateísta, vivimos en un mundo afanado en las cosas materiales y por ende la gente, hermano amado, piensa que ya no existe Dios, piensa que si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Entonces, la existencia de un Dios personal y la existencia de un Dios moral debe de ser el fundamento de todos los que hemos creído en la persona de Jesucristo. Si no hay un Dios moral y si no hay un Dios, un ser dentro del cristianismo moral, hermano, ¿cómo es que puede permitir, preguntan ellos, pecar a tanta gente? Pero le vamos a dejar allí en esa parte linda y quiero tomar acerca de este discurso del apóstol San Pablo a los judíos. Y quiero que ponga mucha atención, le invito a usted a poder entrar en contexto de esta enseñanza muy linda del discurso de Pablo a los judíos. Amén. Empieza con la conversión del apóstol San Pablo, que está basado en el capítulo 9, versículo del 1 al 18 del libro de los acontecimientos, conocido como el libro de los Hechos. Aquí Pablo, en este capítulo 22, donde partimos, hermano, aquí vuelve Pablo a presentar la historia, hermano, hasta el versículo 26. Hay algunas pequeñas diferencias entre las palabras que existen en el capítulo 9 y del libro de los Hechos y el capítulo 22 del libro de los Hechos. Habla de su nacimiento y habla de sus primeros años en este capítulo 22 del libro de los Hechos. Y yo quiero que nos vayamos una vez más, amados hermanos, varones hermanos, dice, y padres
Note las dos expresiones: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Amén. Él llama varones, hermanos y llama padres. Esto significa una expresión no tan simple. Quizás lo sea para nosotros una simplicidad de la palabra, la expresión varones, hermanos y padres. Pero para el judío no lo es, ya que habla de hermanos, porque toda la nación judía, todos se miran como hermanos, así como nosotros los cristianos nos miramos como esa hermandad linda, porque hemos sido cambiados, transformados por la persona de Jesús. Amén, amados hermanos. Entonces Pablo habla de esa palabra simple pero completa, hermanos y padres. Esta es exactamente la misma frase con que comenzó en el capítulo 7, versículo 2, vamos a ver, del libro de los Hechos. Le invito a escudriñar. Esta fue la defensa con que comenzó también Esteban. Note lo que dice desde el 1 al 2. Y el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán. Esa es la defensa de Esteban, hermano. Él habla de padres y se refiere también a los ancianos y se refiere a los maestros judíos. Así los judíos hablaban de esa forma ante aquellos maestros, ante aquellos ancianos de edad entre la región judía. Nosotros muchas veces quizás no tendamos o no tendremos, hermano, en alta estima a nuestros ancianos dentro de la iglesia, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de tener a nuestros ancianos con respeto, amor y en alta estima. ¿Correcto, amados hermanos? No solamente a los ancianos de edad, sino a aquellos hombres que nos han encaminado con sus enseñanzas, como hombres, hermanos, que ya tienen muchos años de militar en la obra del Señor. Amén, amados hermanos. Entonces, estas expresiones se refieren a estos maestros judíos. Pablo le rogó que los escucharan. En este capítulo 22 del libro de los Hechos, le rogó que les escuchara. Oíd ahora mi defensa ante vosotros, dice Pablo. Amén, amados hermanos. Entonces, esta palabra que habla Pablo, varones hermanos, dice el 22, y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Por eso es que comencé con la expresión, hermano amado, de la apologética, porque aquí la palabra defensa quiere decir apología. Amén, amados hermanos. En nuestro idioma, apología originalmente significa defensa. Y es en ese sentido, amados hermanos, que todavía aparece el término teológico apologética. Bendito sea el Señor. Entonces, la palabra había tomado o se ha tomado en el sentido más moderno de aplicación ofrecida a una persona. Yo quiero que note esto: a una persona afectada por una acción en la que no hubo intento de ofensa, unido a la expresión de pecar por la ofensa causada. O sea, nosotros podemos ofender a alguien sin querer ofenderlo. Amén. Por eso está esta expresión del capítulo 22 acerca de Pablo. Entonces, cuando los judíos oyeron que Pablo les dirigía a ellos la expresión en el versículo 9, o sea, cuando Pablo estaba hablando en su lengua hebrea, dice allí, en su lengua hebrea, o sea, el dialecto, hermano, hebreo, el antiguo hebreo, ellos callaron.
Se cree que posiblemente Pablo estaba hablando en arameo. Dice que todos guardaron ¿qué? Silencio para escucharle. Mire qué lindo. Y muchas veces en la iglesia el pastor está hablando, el predicador está hablando la palabra del Señor, y muchas veces nosotros no ponemos atención. Muchas veces nuestra mente está en otro lado. Muchas veces nuestra mente está, hermano, en los problemas del hogar, en los problemas matrimoniales, en el dinero y tantas cosas. Por eso es que muchas veces el enemigo es astuto y nos divaga acerca de todas esas cosas. Amén. Todo tiene que su tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces, ellos muchas veces, hermanos, los judíos esperaban que Pablo les hablaba en griego, y es probable, hermano, que la mayoría de ellos ignoraran la identidad de Pablo. Yo quiero que nos vayamos al capítulo 19 del libro de los Hechos. Allí en el versículo 32 aparece esta expresión, porque todo esto es contexto. Recordemos que la Santa Biblia, que la palabra del Señor, no fue escrito uniformemente. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, no se escribió con capítulos y no se escribió con versículos. Se escribió de una manera uniforme, y luego, con el transcurso de las investigaciones y el canón del Nuevo Testamento, se aplicó en cierto periodo los capítulos y versículos. Amén, amados hermanos. Pero vamos a leer el versículo 32 del capítulo 19 del libro de los Hechos. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba ¿qué? Confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Recuerde que es la presión de Pablo, y por eso nos estamos siguiendo a esa parte. En cuanto a la aproximación en general del apóstol, nada nos indica a nosotros, hermano, que con más claridad y más esmero podemos notar la educación del apóstol San Pablo y su, por decirlo así, su espléndido esmero en poder aprender, hermano, la palabra de Dios. Su capacidad de Pablo para establecer un contacto efectivo, fíjese bien, e inmediato a cualquier auditorio, era ese carisma, era ese poder del Espíritu Santo que estaba sobre el apóstol. Y esto es muy admirable, hermano. Usted que nos está mirando, que nos está escuchando y sigue esta secuencia del capítulo 22 del libro de los Hechos, usted va a notar esa parte tan hermosa del apóstol San Pablo, esa gracia que debe de haber en los cristianos. Amén, amados hermanos, de cómo debe fluir la palabra de Dios y cómo debemos de tener ese don del Espíritu Santo de cautivar al auditorio. Amén, amados hermanos. Así era Pablo. Pablo era un espléndido, hermano, hombre con mucha capacidad para establecer, le decía, contacto efectivo e inmediatamente al auditorio. Y no solamente eso, sino presentar el mensaje. Amén, amados hermanos. Él lo hacía sin pérdida contenida de tiempo y en un término adecuado, el pensamiento correcto y adecuado que debía de haber entre los hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, en este capítulo 22, Pablo comenzó con su defensa. ¿Cómo comenzó Pablo? Con su defensa, identificándose. Mire, quiero que note algo. Pablo se identificó como judío. ¿Cómo se identificó? Como judío. Dice el versículo 3: yo de cierto soy judío. Entonces dio el lugar, hermano, él se identificó con su nacimiento. Y dice, de Tarso de Cilicia, de la que estaba él orgulloso de haber nacido.
Amén, amados hermanos. El 21:39, vamos a ver capítulo 21 del libro de los Hechos, versículo 39. Bendito sea nuestro Dios. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Eso es lo que yo le estoy diciendo, que debemos de pedirle a Dios esa parte de carisma, hermano, de poder, hermano, a través del Espíritu Santo cautivar al pueblo con la palabra, no con gritos, no con regaños, ni con saltos, que no vamos a hacer nada, sino que el pueblo, cuando se reúne, debe de irse lleno de sabiduría de la palabra. Amén. Debe de saber qué es lo que el predicador le estaba enseñando. Entonces él hace, Pablo, mención al lugar. Fue criado en esta ciudad. Amén, amados hermanos. Educado a los pies de Gamaliel. Los alumnos se sentaban en el suelo durante la instrucción de los maestros entre los judíos. Amén. Quien se sentaba a la par de los maestros era un lugar muy elevado, hermano. No como ahora, que en nuestras escuelas, en nuestras universidades es otra clase, en nuestros colegios es otra clase de educación. Muchas veces le faltan al respeto, muchas veces al maestro de la escuela. Muchas veces no respetan, como en el siglo pasado, que era bastante tremendo ser un maestro de escuela secular. Era admirado una maestra. Ahora ya no, hermano. Ahora se ven casos tremendos. Bueno, pero ese es punto y aparte. Amén. Pero vamos a hablar un poquito acerca de Gamaliel. Solamente aparece en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Quiero que escudriñe ahí la Biblia, que para eso estamos acá. En el capítulo 5, versículo 34, allí aparece por primera vez el nombre de Gamaliel en el Nuevo Testamento. 5:34 del libro de los Hechos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, note, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Entonces vemos que aparece esa persona, y aparece con una personalidad mansa y una mente amplia. La actitud de Gamaliel era una actitud tolerante, en contraste con el celo perseguidor de la enseñanza hacia los discípulos que él tenía a sus pies. No muy poco común en muchos, ¿correcto, hermano? No muy poco común cuando se refiere a un alumno, porque Pablo salió más extremista, hermano, que Gamaliel, que su maestro. Amén. Él salió más extremista porque Gamaliel no perseguía a la iglesia, pero sí Pablo. Amén. El joven Pablo, hermano, fue instruido bajo los pies de Gamaliel, literalmente, por decirlo así, entrenado de una manera estricta y de una manera conforme a la enseñanza judía, correcto, literalmente con una exactitud. Oiga, qué tremendo, hermano, con una manera muy estricta. Y Pablo dice: la ley de mis padres. Los fariseos, hermanos, de donde era Pablo, era notable por su rigidez extrema en la interpretación del Antiguo Testamento, la ley o el Torá, hermano, y aplicada, no solamente el conocimiento, sino la aplicación de la ley, mientras que los saduceos eran considerados menos rígidos. Amén. Entonces, estos versículos que acabamos de leer nos antecede a cada uno de nosotros al significado de la persona de Pablo. Amén. En su hogar natal, Tarso, fue expuesto, hermano, Pablo a su cultura. Él tenía arraigado esa cultura judía. Amén, amados hermanos.
Así como muchos de nosotros queremos aplicar muchas veces la cultura de un pueblo que es el nuestro, donde usted nació, donde yo he nacido, queremos aplicar muchas veces a la cristiandad métodos de nuestra cultura donde nacimos y no conforme a la palabra. Amén. Queremos muchas veces aplicar también la cultura judía al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, exagerando de una manera la cultura judía, aplicándola al cristianismo. Me estoy explicando, hermano, porque una cosa es la cultura judía y una cosa es la palabra de Dios. Amén. Porque recordemos que la Biblia fue escrita conforme a aquellos pueblos, hermano, aquellas culturas judías, aquellas culturas mesopotámicas, aquellas culturas egipcias. La Biblia nos registra esas partes, no para que nosotros la apliquemos al cristianismo. Y a su nombre, hermano. Entonces, Pablo fue expuesto a esa cultura, y no solamente a ella, sino a la lengua, o sea, la instrucción griega que Pablo había recibido de una manera muy estricta. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? En Jerusalén dice la Biblia que recibió una enseñanza cabal, total, de las Santas Escrituras en lo que respecta al Antiguo Testamento. En particular, hermano, la ley llamada el Torá para los judíos, o sea, el Pentateuco, los 5 libros de la ley. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Dele palma a nuestro Dios, aleluya, porque su amor, su gracia, su bondad de nuestro Dios es grande. Amén. Y Dios merece toda alabanza de nosotros. Dios merece toda gloria. Dios merece que así como estos hombres se prepararon, hermano, así también Dios quiere que su pueblo esté preparado. Amén. Dios quiere que cada uno de nosotros empeñemos nuestro tiempo a la lectura bíblica. Correcto, hermanos amados. Y Dios quiere que nosotros con amor demos al pueblo lo que nosotros hemos aprendido. Amén, amados hermanos. Y Dios es grande y poderoso para con todos nosotros. Estábamos hablando acerca de lo que Pablo había enseñado o había aprendido, acerca de los 5 libros de la ley llamada el Pentateuco o la Torá. Esta, hermano, esta parte de combinación de capacidad de una manera preeminente para Pablo nos permite a nosotros conocer más de cerca al apóstol, que no evadía, hermano, nada de los momentos que Dios le permitía al apóstol tener, como este capítulo 22 que él está presentando la defensa. Amén, amados hermanos. Fuera de eso, era un ciudadano griego. Como cuando vamos a recordar la Biblia acerca de los griegos, vamos a ver, nos manda, por decirlo así, está mejor así, Atenas. Y hermano, y vamos a ver que en Atenas estamos viendo una ciudad como Corinto, donde Pablo fue llevado a través, hermano, de llevar el mensaje, hermano, para poder, hermano, tener una capacidad asombrosa, bendito sea el Señor, en su ministerio. Primeramente, hermano, él era judío y por eso le permitía a Pablo entrar en la sinagoga. Y después le permite el Señor ir a los gentiles. Mire qué lindo, amado hermano, ir a los gentiles en lo que corresponde a Atenas. Era de un hogar, hermano, allá en la ciudad de Corinto. Él llegaba a los hogares gentiles a predicar la palabra del Señor. Amén, hermano. Entonces, Dios usó a este hombre de una manera muy especial. Donde quiera que el apóstol iba, estaba, hermano, bien preparado. Correcto. Estaba bien preparado
para entrar en defensa del Evangelio, hermano, de Jesucristo, con cualquier persona, con cualquier gente, con cualquier cultura, con cualquier cosa que se le afrentara. El apóstol San Pablo sabía defender el Evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo contrario que muchos cristianos tenemos hoy en día, hermano amado, de en vez de defender el santo Evangelio, en vez de darle a la gente, hermanos amados, una aceptación de lo que usted ha aprendido de la palabra, se huye usted. Le cierra la puerta a los testigos de Jehová, le cierra la puerta a los mormones, porque no tiene usted cómo responder. No tiene usted una defensa de cómo afrontar y ganarlos para Cristo. Es más, mucha gente es ganada por los testigos de Jehová. Primero fue cristiano, pero los testigos de Jehová llegaron a su casa y se lo ganaron, hermano. Llegaron los mormones y se ganaron a la hermana, y ahora la hermana, el hermano es mormón. Oiga, qué vergüenza de cómo nosotros como pastores, los que estamos al otro lado del micrófono, no hemos sabido ni nosotros mismos la santa palabra del Señor. ¿Sabe por qué, hermano, que me está mirando? Porque muchas veces, aunque somos llamados a ejercer un ministerio, no le hemos dado prioridad a ese ministerio de saberlo llevar como Dios quiere. Porque no ocupamos tiempo para leer la Biblia, no ocupamos tiempo para prepararnos. Por eso que Dios está levantando hoy en día a hombres, hermano amado, con un evangelio puro, santo, hermano amado, con temor y temblor, enseñar a través de estos medios. Porque no descarto, amados hermanos, que haya gente que se empeñe como un arma de Satanás para poder derribar a mucho pueblo de Dios con enseñanzas erróneas, con enseñanzas, amados hermanos, que no son enseñanzas bíblicas, sino enseñanzas de hombre. Bendito sea nuestro Dios. Pero, amado hermano, en lo que respecta al contacto de Pablo, que le estaba diciendo a su auditorio, Pablo había sido celoso en ser un hombre perseguidor de la iglesia, y él dice: a los del camino, y los perseguía hasta la muerte. Él dice que los prendía y los entregaba a la cárcel a hombres y a mujeres. Amén. Entonces el orador, o sea Pablo, podía entender y apreciar la actitud que él tenía acerca de lo que estaban escuchándole a Pablo. Y había estado Pablo en esa posición, aunque estaba problemado. Él sabía, hermano, apreciar esa posición tan linda para exponer la palabra de nuestro Dios. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí. Espero que usted entienda en estos segmentos que vamos a hablar acerca de la apología, la herramienta valiosa para la defensa de la fe de los creyentes. Espero que en estos momentos que hayamos compartido y permitido usted que entre a su hogar haya sido de mucha bendición. Espero que el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo lo bendiga. Este fue su hermano y amigo Salvador Cruz, del Despertar de las Misiones. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.